¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva edición de El Campo, la Industria Verde. Hoy vamos a conversar con Bernardo Cané, nada menos, el hombre que dio la batalla decisiva contra la aftosa allá en los 90, hoy instalado en Formosa, con muchas cosas interesantes para contarnos sobre el impactante desarrollo ganadero en el oeste formoseño. Conversaremos también con Mariano Frías, que es el gerente de marketing nada menos que de Cagnoli, la empresa emblemática de Tandil, con sus fiambres, con sus salamines. Mucho para conversar a partir de la integración que tienen hoy desde la cerda madre hasta el producto en góndola. Muy interesante todo lo que podamos conversar con Mariano Frías. Estaremos también con Leonardo Duringer. Leonardo también está en Tandil. Es el titular, el gerente comercial de Ceres Tolvas, una empresa que ha tenido un desarrollo extraordinario en los últimos años, más de 20 centros de acopio, filiales por todos lados, una integración de actividades que llega hasta tener 3 concesionarias John Deere en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Así que muy interesante todo lo que podamos aprender conversando con Leonardo Duringer. Y conversaremos, como siempre, con Jorge Castro, que nos va a pintar un poco el panorama de lo que está sucediendo con los mercados agrícolas a partir de la agudización del conflicto bélico en Ucrania. Estos son entonces los temas que vamos a compartir con todos ustedes aquí en el campo de la industria verde. Ya volvemos. Acron, el mejor negocio en tu campo. Tecnología, asistencia al cliente y financiación única. Para agricultura, ganadería y lechería. Acron, el mejor negocio. Acron, siempre Acron. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. Asegura tu campo y protege tus cultivos, maquinarias y animales durante todo el año con La Segunda Seguros. Somos la empresa número 1 en el agro con más de 5 millones de hectáreas aseguradas, más de 10.000 productores agropecuarios que confían en nosotros y más de 40 ingenieros agrónomos exclusivos distribuidos en todo el país, brindando un servicio profesional y personalizado. Encontrá todas nuestras agencias en nuestra web, lasegunda.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Continuamos en el campo, la industria verde, y ahora nos vamos a la frontera. Sí, a la frontera. Vamos a conversar con Bernardo Cané, que es el titular de una empresa que se llama justamente La Frontera, que está produciendo ganadería en Las Lomitas, allá lejos, en Formosa. ¿Cómo estás, Bernardo? Hola, Héctor. Ante todo, felicitarlos a ustedes, a vos y a Ana por el premio recibido, muy merecido por la innovación, por el desarrollo, por la osadía de romper paradigmas. Out of the box. Bueno, eso fue realmente mérito de Ana, que está chocha, con ese mimo que le hicieron, muy merecido, por cierto, porque la verdad que se trata de un productazo. Como es un producto en sí mismo lo que vos estás haciendo, ya desde hace muchos años, vos desde que nos conocemos me venís hablando de las posibilidades de expandirse hacia el norte, has estado en Paraguay, has estado con los menonitas, has estado en zonas que me las describías como increíbles por su potencial, pero vos lo querías hacer en la Argentina. Así que te fuiste cerca de los paraguayos, pero estás en las Lomitas. Así es. Hemos durante mucho tiempo pensado que Argentina tiene que crecer, tiene que producir mucho más económica que la forma que lo hace. Muchos años atrás vino un australiano, John Cox, administraba una mega empresa en Australia, Stanbrook Pastoral, y yo creo que era en ese momento la empresa más grande, 500.000 cabezas de ganado en 13 millones de hectáreas en gran parte de Australia. Y nos dijo que ustedes son potencialmente los mejores productores,
pero localizan mal la producción. ¿Qué quiere decir eso? Hay una matriz, un cálculo que hay que llevar a cabo. Una vaca debe vivir en un campo cuyo valor sea equivalente a la receptividad. Una vaca vale hoy, por decir algo, $1.000. El campo que la recibe, la receptividad, tiene que ser equivalente. No puede una vaca en provincia de Buenos Aires producir y ser rentable en un campo que vale $5.000 o $7.000. Esa es la primera definición. La ganadería argentina debe vivir en zonas donde la receptividad cueste lo mismo que el bien de producción. Eso es Formosa. Es una zona nueva que no tiene problemas de titularidad en sus tierras, que tiene mucha infraestructura nueva, que los campos son muy accesibles y que con $1.000 por hectárea se hace un campo que recibe 2 terneros, engorda 2 terneros, o sea, 250 a 300 kilos de carne por hectárea, de una manera sustentable, en convivencia con la comunidad, con la fauna, con la flora, con las poblaciones aborígenes, con todo el entorno lógico para producir, con papeles, con escritura, con recursos humanos, con infraestructura y con acceso a productores que son pampeanos o extrapampeanos, pero llegan a la nueva frontera productiva. Hay muchos que están arrimándose para allá, ves a otros, sé que los cordobeses tienen una especial predilección también por irse al norte. ¿Quiénes están? Bueno, a ver, casi todos los productores pampeanos, agrícolas o ganaderos que han tenido en los 90 y el comienzo de los 2000 renta, han preferido invertir en esta zona donde el valor de una chacra en el oeste de la provincia de Buenos Aires, 25 hectáreas, nos permitió comprar o les permitió comprar 1.500 hectáreas, razón por la cual el acceso a la tierra es un problema a resolver en las familias productoras, como lo fue en otra época cuando vinieron de Europa. Se fueron por hambre, vinieron a Argentina por hambre. En Argentina muchas familias no tienen un espacio, una superficie para todos sus herederos y muchos bonaerenses, cordobeses, santafesinos, chaqueños están llegando a esa zona, han llegado incluso antes que los propios formoseños. Formosa tiene una cantidad de cosas a favor. Tiene una tierra fértil en el oeste, que son tierras agrícolas. Recién ahora se está avanzando en nuestra zona en la limpieza suficiente, pero ya hay 5 o 10.000 hectáreas de maíz en la zona. Solamente dentro del grupo CREA, que formamos el CREA Lomitas, que somos 10 productores, hay 5 que ya son productores agricultores importantes y ya hay un desarrollo que es un desarrollo no mirando en Rosario, es mirando en la alimentación para cubrir los braches de falta de alimentación de los inviernos. Es una zona... Es agricultura para la ganadería. Totalmente, totalmente. Y el mismo grupo CREA, su primer visita fue a las colonias menonitas, donde entendimos que ellos han podido producir carne, leche y ahora agricultura con 450 milímetros de lluvia. Inventaron la cosecha de agua, inventaron una cantidad de cosas. Lo que hay que tener es infraestructura. En la provincia hay rutas, hay luz eléctrica, hay internet, y si no lo hay, hay tecnología. Nosotros en el campo tenemos una pantalla satelital que tenemos el orgullo de usar el ARSAT 1 para bajar señales de internet durante todo el día. Orgullo digo porque nuestro hijo fue uno de los que lo construyó. Es como una anécdota familiar, pero nada. Pero hoy en día existe las imaginaciones que parecían de Julio Verne, que tenía Héctor Huergo en los 80, son llevadas a cabo ahí. Los grandes desarrollos de ganadería y de agricultura están en Santiago, en Chaco, en Salta y en Formosa. Esa es la nueva frontera argentina. ¿Puedes decir que se ha configurado una especie de clúster fundamentalmente ganadero en esa zona? Sin lugar a duda, Héctor, nosotros llegamos hace 15 años y no había casi nada. En este momento hay 3 grupos CREAS, hay 30 empresas en la zona,
por fuera de otras tantas que hay, no sé, la estación de servicio de Lomitas vende 500.000 litros de combustible por mes. La cantidad de vehículos, la cantidad de camionetas, la feria mensual, los precios del remate de Don Raúl, que es una consignataria que da remates en Lomitas, son superiores a los de Lincoln o Chascomús, porque el pasto es barato, porque la recría es fácil, es razonable y nada, y es económico producir ahí. Se encareció el ganado por el costo económico de producción. Decime, Bernardo, ¿qué tipo de hacienda tienen? ¿Qué raza? ¿Qué es lo que han encontrado que funciona mejor? Mira, básicamente lo que había originalmente era vacas criollas que convivían en el monte, 20 hectáreas por animal. Olvídate, eso no existe más. Ahora hay desarrollos con Gatton Panic, que es una megatérmica que ofrece un volumen increíble, hace ruido en primavera y verano lo que crece, y básicamente hay Brangus y Braford. Hay muchas cabañas. Esta semana está el remate anual de cabañas formoseñas, hay como 10 cabañas de Brangus y de Braford, hay mucha inseminación, hay IATF, y si uno va al remate mensual ahí en las Lomitas, los terneros no se diferencian mucho de los de Pampa Húmeda. La compra de toros ha impactado muchísimo, muchísimo. No hay más esos mosquitos, pata larga, que criollos que había antes. Se invernan terneros propios o que vienen de Corrientes o el Este. Empresas consignatarias nos han contado que lo que ellos vendían antes del norte de Corrientes o el este de Formosa a Meguino, Villegas, Rivadavia, al oeste novillero de Buenos Aires, hoy va a Lomitas. ¿En serio? O sea, ¿se ha convertido en una zona de engorde y determinación? Engorde. En general se llega a unos 300 kilos, 280, 300 kilos, y de ahí hay o las mismas empresas tienen corrales en otras zonas o los compran para corrales en Santiago, en Córdoba, etc. Pero cuando estas primeras 5.000 hectáreas, que el año que viene van a ser 10.000 hectáreas o más de maíz, más los hilos, ya hay empresas propias de picado de maíz. Mira, Héctor, si vos te acordaras en tus épocas con la Mainero y el Massey Ferguson picando en Junín y en Lincoln, que iba a haber empresas propias de picado de maíz y hasta de picado de pasturas. En Lomitas hay gente que hace silos de braquiaria, silos de maíz. La empresa de los Nelson, que son originalmente de Ameguino, funcionan con silos hace años. O sea, es otra cosa. La gran campeona hembra Brahman salió de un campo vecino al nuestro en las Lomitas, Cabaña Los Yeyos. Es otro mundo. Qué fantástico. ¿Y cómo está la ciudad, el pueblo de las Lomitas? Me imagino que debe estar Mirá, recibiendo todo este influjo. se lo extraña a Carlos Saúl, que hizo Sí, su paso claro. heroico por el lugar. Lomitas tiene un aeropuerto que se le debe al expresidente, tiene hospitales, muchos colegios, mucha infraestructura, te decía, estaciones de servicio que mueven 500.000 litros por año, y empieza a haber, por ejemplo, una agencia Pauni con taller y service, una agencia Toyota con taller y service, está atrayendo los insumos necesarios. Hay cantidad de agrónomos que antes no había, hay cantidad de veterinarios que antes no había, y es un polo de desarrollo como orientado por grandes empresas. Insisto, hay 30 dentro del CREA y otros tantos, pero empresas de 10, 20 y 30.000 hectáreas de desarrollo, básicamente ganadero, con incipientes pero activos proyectos agrícolas. Todo esto suena soñado, me parece espectacular, la Argentina que uno realmente imaginó y imagina y piensa que es posible. ¿Qué tiene, por dónde puede saltar la perdiz? ¿Cuál es el lado malo? Vos comentaste que no hay problema de papeles, no hay todo fluyendo naturalmente, pero ¿dónde está el cuchillo abajo del poncho? Héctor, no dejes de ser Héctor Huergo, que siempre fuiste positivo y creativo e imaginador. Yo creo que lo que hay que entender es que quienes vamos allá, debe haber 200 o 300 productores
como ellos le llaman, inversores que van a la zona, deben tratar de hacer un desarrollo más integrado con la comunidad para dar beneficio de mano de obra, para dar beneficio de capacitación y transferir a sus vecinos esta experiencia. En el caso nuestro, vienen los vecinos y vieron desmonte, después vieron represas, después vieron represa plastificada, ahora vieron una antena satelital. Si eso se difunde, eso es el logro de desarrollo comunitario. Tener más vínculo con la comunidad, con las escuelas agrarias. En Formosa hay escuelas de ingenieros zootecnistas o escuelas agrarias. Y hay otra cosa que es importante entender. La mitad de Formosa, la del este, culturalmente y étnicamente es paraguaya. La del oeste es salteña. ¿Qué quiero decir? Que nosotros tenemos que imaginar un desarrollo productivo pensando en Paraguay. Estamos a 60 kilómetros de la frontera, a 200 kilómetros de las colonias menonitas en forma vertical. Nosotros tenemos que imaginar abrevar conocimientos y vender productos a una capital que está a 300 kilómetros, no a nuestra capital que está a 1500. Por la ruta que pasa por Lomitas pasan cientos de camiones con transportes que van a Chile y de ahí al Asia, autos usados que manda Japón, pasan 10, 20, 30 camiones por día. ¿Qué quiero decir? Hay que imaginar un polo productivo de proteínas, de alimentos, o para Asunción, o para el norte de Chile, o para salir por ahí al Asia. Lo que no tiene esta zona, que no tiene tampoco Salta, son industrias frigoríficas. Salta no tiene ninguna empresa frigorífica acorde al volumen de producción que tiene. Y tienen 1 millón de cabezas de capacidad de engorde en corrales, como consecuencia de la rotación, maíz poroto, etc. Entonces, Formosa tiene que desarrollar su industria frigorífica, como también la tiene que desarrollar Salta, por esa secuencia productiva que incluye al maíz en la rotación, y el maíz en la rotación es corrales de engorda. Esa es la próxima etapa que vamos a ver pronto, en un poco tiempo, en Formosa. Me encantó. Muchísimas gracias, Bernardo, por lo que nos estás contando, por tu nivel de apertura, tu generosidad con todos los conocimientos que estás transmitiendo aquí a nosotros y allí en la zona. Un gran abrazo, felicitaciones y adelante, y seguiremos en contacto hasta el momento de poder ir a visitarte ahí y ver todo lo que estás haciendo. A ver, cuando Ana te permita, en su agenda industrial, tienen que venir a Formosa y ir a las colonias menonitas. Ustedes, con la creatividad que tienen, y tienen que vender vuestros productos ahí. ¿Qué más tecnología, qué más alemanes, qué más fierro que los menonitas? Muchísimas gracias, Bernardo. Estaremos. Gracias. Será hasta prontito. Chao. Gracias a vos. Nosotros continuamos, enseguida volvemos. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. Y Pesa Silo. Si lo imaginamos, podemos. Encontrá las mejores recetas criollas en carneargentina.org.ar. Surcos, agroinnovación en red. Continuamos en el campo, la industria verde, y ahora, como una especie de homenaje a los 200 años de Tandil, vamos a hablar con una de las empresas emblemáticas de la zona. Estamos con Mariano Frías, que es el gerente de marketing de Cagnoli, nada menos. Yo diría que hoy el sello distintivo de Tandil son los fiambres, el salamín, y Cagnoli en eso es marca, es sellos de calidad. Así que, en primer lugar, felicitaciones a vos y a todo Tandil por estos 200 años, y a Cagnoli por la trayectoria espectacular que están desarrollando, incluso incorporando actores muy importantes en la producción de cerdos. Contanos un poco cómo está integrada hoy la organización Cagnoli. Bueno, gracias por darnos este espacio para contar un poco lo que pasa acá, como decís vos, un poco en la ciudad. Primero,
doy un poco de contexto de lo que es la chacinería en Tandil, ¿no? La chacinería en Tandil surge de la Avenida de los Inmigrantes, italianos y españoles principalmente, que se afincaron acá y que pudieron encontrar en Tandil un lugar donde podían desarrollar su oficio. En ese momento, por ahí no todos con fines de negocios o comerciales, pero sí era la tradición que traían, la manera que tenían de conservar los alimentos, y acá la podían experimentar de una manera muy positiva, y eso de alguna manera es el inicio de nuestras actividades. De hecho, la familia Cagnoli surge, digamos, de un inmigrante italiano que se afincó en Tandil, que obviamente empezó haciéndolo para la familia, y que uno de los hijos, que llamó Pedro Cagnoli, que es nuestro fundador, transformó esa técnica, digamos, en su modo de vida, poniendo una carnicería a los 17 años, y a partir de ahí empieza todo este mundo Cagnoli y Tandil. Y como decías vos, digamos, un pueblo que es bastante particular. Nosotros en Tandil tenemos una producción muy diversificada, y una mirada como muy asociativa de las actividades, ¿no? Entonces es muy normal acá en Tandil que vos veas que el privado, la universidad, el público están siempre tratando de hacer cosas juntos, y la realidad Cagnoli no escapa a eso. Nosotros somos una empresa ya de 4 generaciones, pero en la tercera generación se empezaron a dar algunos cambios importantes. La profesionalización de los staff. Eso. Ahí se cortó un poquito. La profesionalización de los staff es una cosa importante para nosotros, porque se empezó a incorporar, aparte de los oficios que se iban transmitiendo dentro de la fábrica, entre los operarios y los mismos familiares, entre los Cagnoli y las familias que son muy importantes para la historia de la parte productiva de nuestra empresa. También se empezaron a incorporar profesionales de otros sectores, y a esa profesionalización también empezó a tener una apertura, digamos, del desarrollo del negocio distinta, y lograron en el 2005 tener la idea de lo que fue la integración a la producción de carne porcina, que la carne porcina es un recurso clave en la elaboración de chacinados, y veníamos teniendo muchas dificultades en el abastecimiento de calidad de los productos, y a través de esa asociación con productores de granos, digamos, de la ciudad, 2 familias que también son muy representativas, la familia Ciugarra y la familia Rossi, se unieron en la cría del cerdo en el punto de Uniport, tratando de a esas proteínas, a ese maíz, digamos, transformarlo en proteína cárnica, y en materia prima de calidad para seguir sustentando el crecimiento de nuestras producciones, ¿no? Fantástico eso, esa unión realmente con 2 familias tradicionales, importantes, que se meten a innovar dentro de sus propias organizaciones produciendo cerdos, ¿no? Y dándole valor al maíz. Y dándole continuidad a todo eso, llegando a el consumidor a través del proceso y la marca Cagnoli. Lindísimo todo esto. Decime, ¿cómo está integrada en la empresa? ¿Cuánta gente tienen hoy? ¿Cuánto pesan en Tandil, digamos, con esa mano de obra? Mirá, de manera directa nuestra empresa emplea casi 600 personas en toda la cadena productiva, digamos, ¿no? Nosotros estamos, como decía vos recién, de alguna manera integrados a la producción porcina. También estamos integrados a la comercialización de fiambre. Tenemos algunos lugares, acá en Tandil es muy normal, digamos, que la gente se lleve el chacinado como recuerdo, y ya hay comercios especialistas. Nosotros tenemos un comercio especialista que también forma parte de nuestro espacio de trabajo. Pero somos más o menos entre 550 a 600 personas que trabajamos en esta cadena de valor de manera directa, y indirecta cerca de 1.200, 1.300 personas en la ciudad, o familias, digamos, dependen de la actividad de Cagnoli. Para nosotros, digamos, una responsabilidad importante, y la llevamos con mucho orgullo. Yo recuerdo que hasta hace unos años, cuando pasó al Excel Group, Habana era una marca reconocida de Mar del Plata, pero para comerse una alfajor había que ir a Mar del Plata. Hoy, para acceder a los productos de Cagnoli, ¿hay que ir a Tandil? Mira, está buena esa pregunta, sí, porque en realidad nuestra empresa se ha distribuido. De hecho,
la historia de nuestros fundadores, que fue los primeros salames que se mandaban de 3 kilos de peso en ese momento a Buenos Aires, a los mejores hoteles y restaurantes, y ahí ganó fama lo que llaman lo tandilero o el tandilero, porque iba en un tren que se llamaba tandilero, o sea que desde la génesis de la empresa siempre se tuvo la idea de salir del pueblo y mostrar lo que hacemos y llevarlo con orgullo y llevar la marca Tandil atrás de nuestros productos, ¿no? Entonces es muy normal, digo, que uno vea en cualquier lado de Argentina, a través de comercios especialistas o las principales cadenas de supermercados, productos de nuestra marca, y hemos trabajado mucho en que el producto llegue en su mejor expresión de calidad. Hay mucho conocimiento, mucho expertise de los artesanos y también de los técnicos en tratar de darle una experiencia de sabor en cualquier lado del país como si estuvieras acá en Tandil. Pero a su vez, sí. En Tandil también hay recetas que por el estilo solo se comercializan acá. Hay productos que nosotros no queremos o no hemos logrado sostenerlos, digamos, como para poder comercializarlos fuera de la ciudad. En el caso hay 4 recetas que nosotros, se llama la receta del fundador Pedro Cagnoli. Son 4 sabores que solo se consiguen acá en Tandil, en esta red que te contaba hoy de comercios regionales que son especialistas y conocen mucho nuestra fábrica y pueden explicar bien y cuidar bien los productos, o en ferias o lugares donde nosotros vamos de manera directa y podemos controlar el producto hasta el consumidor final, porque de hecho muchos de esos se consumen con su empluma, con su cobertura blanca, que es un hongo característico que crece en los productos cuando se les da la fase de estacionamiento de cantina, que es algo técnico del proceso productivo, digamos, pero que afecta al sabor del producto, y como hay que cuidar, digamos, ese emplume hasta la llegada del consumidor, se busca siempre comercios especialistas que entiendan de esto y puedan cuidar el producto hasta que el consumidor lo compre. Es fantástica esta historia. Y me animo a preguntarte también, ¿hay algo que tiene que ver con las características ambientales de Tandil, o esto es puro expertise, puro conocimiento y tradición que se va transmitiendo de generación en generación? Mirá, las 2 respuestas son como correctas, digamos. En Tandil hay una geografía que es muy especial para curar sobre todo lo que se llama embutidos secos o salazones, que son los productos que pasan por un proceso de estacionamiento o maduración. Que lo que uno regula ahí son como 3 variables, es la ventilación, digamos, el flujo de aire, la temperatura y la humedad, y acá en Tandil desde siempre se tienen condiciones en casi todo el año para poder curar o madurar carne. Y de alguna manera eso es lo que nosotros logramos certificar en la denominación de origen, digamos, que ese clima tan particular que tiene la ciudad ha generado que estos expertos que venían con su oficio lograran hacer un producto que es único porque se elabora acá, más allá de otros productos que se elaboran en otras regiones. Este es distinto porque se elabora acá y tiene que ver con eso, con el microclima de la ciudad, que tiene que ver con su cordón serrano, que es de los más antiguos del mundo, y tiene que ver con esto, cómo fluye el aire, cómo es la temperatura y cómo es la humedad de la ciudad. Y eso es lo que certifica esa denominación de origen que logramos en 2011, que protege a un producto que es capital gastronómico de la ciudad y que de alguna manera nos pone a todos los productores respetando ese protocolo para poder sostener eso en el tiempo para futuras generaciones. Espectacular, y bueno, nos sumamos este turismo basado en el salamín, el cañoliducto, y allá vamos. Fantástico que haya una vinculación así tan estrecha, tan cerrada entre un producto de la zona y el concepto Tandil. Será hasta muy prontito, Mariano Frías. Te agradecemos mucho estos minutos contándonos lo que es Cagnoli como producto y como región, producto región. Gran abrazo. Un gran abrazo a todos ustedes y los esperamos, como decís vos, a disfrutar de Tandil, de su naturaleza y de su gastronomía. Están todos invitados a nuestra ciudad. Allá vamos. Nosotros continuamos aquí en el campo de la industria verde, muertos de hambre. En Corteva AgriScience, la sostenibilidad es más que una palabra. Representa quiénes somos y lo que hacemos. Es la base de nuestro futuro.
Un futuro que estamos construyendo ahora. Juntos estamos presentes siempre. Genética sustentable para el cultivo de algodón. Somos tecnología en germoplasma. Somos Girasol. Nucid Paraíso, la nueva línea de girasol que llega para revolucionar el mercado. Un paraíso de posibilidades. www.nucid.com.ar. Dusen, una empresa dedicada a producir, procesar, elaborar y comercializar especias y semillas con la máxima calidad del mercado. Dusen, productos libres de gluten con certificación kosher. www.dusen.com.ar. Somos confiables. Somos Helm. Continuamos en el campo, la industria verde. Vamos a conversar ahora con Leonardo Duringer, que es el gerente general de Ceres Tolvas. Ceres Tolvas es una organización muy importante dedicada al acopio, a los servicios, agronomía, producción de balanceados, concesionarias de maquinaria agrícola, concretamente de John Deere, en una amplia zona de la provincia de Buenos Aires. Me parece muy interesante poder presentarlos en sociedad aquí en nuestro programa. La primera vez que vamos a hablar con ellos, aunque hemos realizado algunas acciones en común hace un tiempo. Tuve el honor de ser convocado para participar en una feria de repuesto John Deere en Necochea hace unos años, y una instancia realmente muy interesante para ver la relación que tienen con el medio agropecuario. ¿Cómo estás, Leonardo? Contanos un poco de Ceres Tolvas. ¿Cómo estás, Héctor? Buenos días y bueno, muchas gracias por esta posibilidad de conversar un rato de la empresa y de la actualidad del agro y del sector. Te cuento un poco, la empresa es una empresa que está su sede en Tandil, tenemos más de 45 años en el negocio del acopio fundamentalmente, que es el origen de la firma. Nosotros somos una empresa con una actividad fuerte en el acopio y en el servicio de acondicionamiento de granos. Y obviamente, como todas las empresas que hemos ido buscando alternativas para ir construyendo una cadena de valor, nos hemos ido sumando a otras actividades, como naturalmente es la venta de insumos, el asesoramiento tecnológico, el asesoramiento financiero. Y posteriormente, como vos bien decías, iniciamos con los concesionarios John Deere y fábrica de alimento balanceado. Es decir, que tenemos una empresa básicamente nucleada en el sudeste, pero con un crecimiento hoy hacia el resto del país. Estamos con 25 sucursales comerciales que nos dedicamos al 360 de la atención del productor agropecuario. Más que interesante toda esta paleta. Si tuvieras que definir o hacer un ranking por unidades de negocios desde el punto de vista de las perspectivas, rentabilidad, ¿qué dirías? ¿Dónde está puesto tu corazoncito? ¿En el acopio como fue en el origen o en algunas actividades de valor agregado o de servicios como la distribución de maquinaria agrícola? Mira, la verdad es que esto lo venimos planteando, ¿no? Uno se va adaptando a los desafíos que te impone el cliente y muchas veces la cercanía con el cliente es la que te permite ir evolucionando como empresa. Naturalmente, el corazón está puesto en el acopio, está puesto en los silos, en darle servicio logístico al productor. Nosotros, sobre todo en nuestra zona de influencia más firme, que es el puerto de Necochea, tenemos una situación de logística que no es del todo favorable, entonces nuestro servicio es un eslabón más al cliente en su proceso de cosecha y de acondicionamiento de granos, pero naturalmente hay que estar en sintonía con las nuevas generaciones, con los nuevos productores, evolucionar con la propuesta de valor. Y eso muchas veces implica no abandonar ese eslabón central que ha sido el acopio durante muchos años, sino adicionarle actividades. Hoy la conversación con el productor tiene que ver con plataformas tecnológicas, con asesoramiento en agricultura de precisión, con mapeo y ambientación de sus lotes.
Digo, el asesoramiento a veces es comercial, tiene que ver con decisiones de venta, decisiones de compra, y para eso uno tiene que tener una red y un equipo muy informado, muy capacitado, muy preparado, para que en el momento que el productor tiene una duda, una necesidad, encuentre en nuestro equipo a alguien que pueda darle una respuesta concreta, cierta y que le agregue valor. Entonces, por más que uno hace eje en su centro, en su inicio, tiene que saber que las nuevas cosas que han venido suman valor para el cliente y adaptarse, evolucionar para estar acorde con esa expectativa. Contanos, ya que nos hablas de esto que tiene que ver con, bueno, con el equipo, el factor humano, ¿cómo está configurado? ¿Cómo sería un organigrama y dónde están los niveles técnicos, digamos, en la organización? Nosotros, al igual que la mayoría de las empresas, digamos, tenemos conformado un equipo de acopio y eso está básicamente dado por plantas. Nosotros tenemos la capacidad de almacenaje más importante de todo el sudeste de la provincia de Buenos Aires, con más de 250.000 toneladas estáticas. Y eso es un equipo, digamos, profesional que está preparado para tanto recibir, acondicionar, manejar la logística y todo de esa mercadería. Y el área de plantas es un área muy importante dentro de nuestra empresa. Después, obviamente, hay un equipo de agronomía que es más relacionado a lo comercial, su formación, su perfil es más técnico. En general está conformado en cada una de las sucursales con al menos un ingeniero agrónomo y algún médico veterinario, sobre todo en los temas de alimento balanceado, que asesoramos mucho en las dietas nutritivas para los animales. Y en ese sentido, la cercanía tiene que ver con un asesoramiento a campo, con alcanzar, digamos, y tener siempre disponible el insumo al momento que se necesita, pero también con herramientas tecnológicas, ¿no? Inicialmente, vos te acordarás, hace 20 años era clave poder asesorar al productor a ver, bueno, ante tal maleza con qué podemos trabajar, ante tal hongo con qué podemos trabajar. Hoy también hay que estar pensando en sugerirle al productor ambientaciones, prescripciones variables, etc. Entonces, todo eso conforma el equipo técnico que asesora las agronomías. Pero después tenemos el equipo John Deere. Y el equipo John Deere, hoy en día no solo vendés fierro, sino que vendés tecnología, conectividad, las máquinas que están trabajando en nuestra zona de responsabilidad, tanto Tandil, Tres Arroyos como Necochea, son máquinas que están conectadas a un Operation Center que tenemos en nuestras concesionarias y desde ese lado podemos hacerle digamos, una sugerencia predictiva para sus mantenimientos, sus óptimos usos y las calibraciones a la distancia que nos permiten que cada uno de los productores optimice su máquina e inclusive poder pasarle hoy una prescripción variable directamente por una conexión, ni siquiera tenemos que ir al campo. Entonces, ahí tenés otro área tecnológica de servicio de las concesionarias que se ocupan de estar cercanos a los clientes y su tecnología. Y por último, acá en la central hay un equipo de profesionales que trata de estar muy vinculado con el otro extremo de la cadena, ¿no? La exportación, los bancos, las SGR, las finanzas, los sistemas, los recursos humanos, y eso permite tener cercanía y asesoramiento en esa línea. Entonces, fíjate que te describí un poco los 4 centros de negocio de nuestra compañía y de qué manera profesionales de distintas índoles, ¿no? Desde ingenieros, veterinarios, mecánicos, ingenieros industriales y financieros o económicos, asesoran al productor o le brindan herramientas a quien está en contacto con el productor para que pueda darle una mejor solución al momento de que se le presenta un problema. Leonardo, los últimos 12 meses fueron muy desafiantes para el sector agropecuario en general, en particular por cuestiones de política económica, pero también por cuestiones climáticas. ¿Cómo los afectó a ustedes en la evolución? ¿Los frenó mucho? ¿Complicó financieramente a los productores en la relación, en el vínculo con ustedes?
¿Dónde estamos parados hoy y cómo está viendo la salida de todo esto? Mira, es una buena pregunta. Como siempre en el sector, y vos tenés unos cuantos años conociéndolo de cerca, cada año es distinto. Siempre se dan situaciones particulares que lo hacen único. Este año la situación climática fue un poco transversal a todos los productores y básicamente los paralizó en muchas decisiones, generó una serie de dudas, una serie de incertezas que se sumaban a las incertezas político-económicas que por ahí ya estamos lamentablemente más acostumbrados a transitar, ¿no? Puntualmente desde el punto de vista de la empresa, el sudeste ha sido una de las zonas, si se quiere, menos afectadas. No significa que no haya sido afectada, pero menos afectadas por la seca. Es decir, acá tuvimos cosecha de fina. Sin embargo, nos pasó en algunas de las sucursales, las que están más en la zona núcleo de la provincia de Buenos Aires, que ni siquiera hubo cosecha de fina. Acá el girasol fue un cultivo que anduvo bastante bien. La soja nunca es un gran cultivo en esta región, es un cultivo por ahí a veces más complementario, y el maíz está en este momento, en momento de trilla y con un rinde bastante aceptable. Entonces, hubo una merma de rendimientos, pero en términos generales, obviamente que ninguna generalización es buena, el productor estaba en una situación sólida y los casos de refinanciaciones o algunas cuestiones especiales fueron mínimos. No así por ahí en la cuenca o en la zona más núcleo, bien estamos presentes, donde sí hubo situaciones un poco más complicadas. Creo que básicamente ese impacto climático, que por ahí apunta eso a la pregunta, lo mareó un poco respecto de las decisiones. Recordemos que tuvimos dólar soja 1, dólar soja 2, qué pasaba con los precios, la guerra, se abría la exportación, se cerraba, etc. Como que hubo una serie de eventos que fue cambiando la dinámica habitual del productor y su toma de decisiones. Te diría que recién ahora estamos empezando a volver a una normalidad con un cultivo de fina ya implantado en buenas condiciones, con una cosecha de maíz que se está desarrollando y tratando de volver a la normalidad con un escenario de cambio de administración que siempre le genera como un futuro alentador al productor agropecuario, de que por sí arriesga mucho e invierte mucho cada año, ¿no? ¿Es un año en el que se sembró bien con todo el paquete tecnológico disponible o estuvieron más bien retaseando? No, yo te diría que se sembró bien con el paquete tecnológico disponible, corriendo bastante. Vos bien lo sabés y lo has planteado hasta en alguna columna. Barcos que han estado en Rada para descargar fertilizantes no tenían los permisos todavía y la CIRA correspondiente. O sea, se corrió mucho, pero bueno, parte de nuestro trabajo es encontrar herramientas logísticas para darle respuesta al productor, ¿no? Pero no fue fluido, ¿no? Fue todo, como trabado, pero finalmente salió. La sensación es que salió, que la siembra se hizo, los cultivos están buenos. En esta zona el perfil está razonablemente bien y esperamos las lluvias de primavera. Muchísimas gracias, Leonardo, por contarnos lo que es Ceres Tolbas, cómo están atravesando este momento tan particular, esta transición, que es una transición climática y una transición política a la vez, y bueno, con la buena noticia de que ahí pareciera que se ve la luz al final del túnel. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el campo de la industria verde, Leonardo. Muchísimas gracias a vos, Héctor. Muy valorable tu trabajo de difundir siempre cómo cada uno de los participantes de la cadena agregamos valor en esta industria verde. Muchísimas gracias y nos veremos prontito. Y nosotros enseguida continuamos aquí en el campo de la industria verde. Ya volvemos. CDB, más de 35 años brindando a la Argentina y al mundo tecnología, diagnóstico, vacunas y reactivos para prevenir enfermedades y aumentar los índices productivos. Diagnosticar y prevenir son decisiones inteligentes. CDB, diagnóstico y vacunas para la sanidad animal.
Somos Cestari, somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Estamos presentando la línea S6, nueva generación en tolvas. Somos Cestari, escribimos la historia, siempre junto al campo, la industria verde. Registramos a todos los trabajadores rurales y empleadores del país. Entregamos la libreta de trabajo rural Renatre. Somos el campo. Tolvas autodescargables Mainero. Eficiencia, agilidad en cada movimiento. Robustez con el equilibrio justo. Simple y versátil. El equipo de cosecha Mainero, el más completo del mercado. Superarse es posible. Más difícil te lo hacen las malezas, más duro tenés que hacer con ellas. Convey de BASF, el herbicida postemergente que mejor protege tus cultivos de maíz. BASF, we create chemistry. Nuevo encuentro con Jorge Castro y Jorge, un poco la mira está puesta en las consecuencias de las acciones bélicas en Ucrania a partir de la invasión el año pasado de las tropas de Putin sobre el gran país del este europeo. ¿Qué está pasando en este momento con impacto en la cuestión alimentaria? Mira, Héctor, en el momento mismo en que se agudizó el conflicto en Ucrania, con una intensificación de los combates, en una situación de estancamiento estratégico, al mismo tiempo se puso en marcha una iniciativa que es resultado de un acuerdo entre Rusia y Ucrania con la mediación de Turquía para realizar exportaciones de trigo, sobre todo ucraniano, pero también ruso, a través del Mar Negro hacia los países del norte de África y África subsahariana. Esto ha resultado extraordinariamente benéfico. Han sido más de 39 millones de toneladas del trigo ucraniano y ruso los que se han exportado a los países del norte de África y del África subsahariana. Con esto lo que significa es que ha habido una caída, como resultado de este acuerdo entre Rusia y Ucrania, una caída de más de 20% del precio del trigo en el mercado mundial, y los países del norte de África y África subsahariana han recibido una abundante provisión de trigo y por lo tanto han podido tener el elemento básico de su alimentación. Ahora esto ha sido suspendido, interrumpido por el presidente Putin de Rusia, y lo que esto ha agudizado la sensación de que hay una crisis alimentaria o que se aproxima nuevamente una crisis alimentaria mundial. Frente a esta situación, el dato estratégico más importante, Héctor, es que la Unión Europea, que ha sido junto con Estados Unidos, han sido los que han sancionado a Rusia con motivo de su invasión a través de medidas de carácter, de sanciones de carácter comercial y también financiera, ahora está buscando una solución a esta interrupción realizada por Putin del acuerdo con Ucrania para exportar trigo ucraniano a los países del norte de África. La solución consistiría, y esto es extraordinariamente relevante, Héctor, consistiría en autorizar, exceptuar a uno de los bancos rusos a establecer una subsidiaria que sea capaz de recibir los pagos por las exportaciones de trigo ruso a los países del norte de África y África subsahariana. Lo que significaría esta opción levantar al menos parcialmente las medidas de sanciones financieras y comerciales establecidas por Estados Unidos y la Unión Europea contra Rusia con motivo de la invasión de febrero del año pasado. Esto es lo que está en discusión en el momento actual en Bruselas, y lo más probable, Héctor, es que haya una respuesta probablemente afirmativa de la Unión Europea, respaldada tácitamente por los Estados Unidos, para encontrar una solución que dé satisfacción a una exigencia básica de Rusia en el momento mismo en que el conflicto en Ucrania se agudiza. En ese momento mismo, la exportación de agroalimentos provenientes sobre todo de Ucrania
está encontrando un camino de paz y de negociación que en el campo de batalla no solo no se manifiesta, sino que por el contrario se está agudizando. Muchas gracias, Jorge, por estos interesantes comentarios que impactan en el mundo de los alimentos, en los mercados agrícolas y, por supuesto, nos influencian a todos. Gracias, Jorge. Nos vemos prontito. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011 5246 1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Alari, seguridad antirrayos. Anulamos la formación de rayos en feedlots, silos, plantas de biogás y toda producción de alta concentración. Alari, seguridad antirrayos. En Galicia buscamos impulsar la evolución de la agroindustria en cada paso. Para eso, te ofrecemos financiaciones adaptadas a tu ciclo productivo, siempre buscando promover el desarrollo sustentable del agro. Conoce más en galicia.ar/empresas. Galicia, siempre junto al campo. Cuando elegiste Fierce, elegiste mucho más que un herbicida. Elegiste el mejor control de malezas difíciles, la mejor relación costo por hectárea sobre días de control y tener más libertad para volver a sembrar. Elegiste lo mejor para tu bolsillo y también para la sustentabilidad del sistema. Fierce, de Summit Agro, tecnología japonesa líder. Comentario final después de esta jugosa edición de El Campo, la Industria Verde. El lunes pasado tuvo lugar en Rosario un encuentro de idea agroindustrial. Esto se inició ya hace algunos años, pero este año tuvo una relevancia fenomenal. Un aspecto saliente fue la intervención de Gonzalo Ramírez, un argentino que llegó a la cumbre del negocio de commodities siendo presidente de Dreyfus, actualmente es director de nada menos que de COFCO. Y Gonzalo planteó lo que es la fortaleza de la Argentina, que son fundamentalmente las ideas y las realizaciones de sus emprendedores. Remarcó lo que está pasando con algunas aplicaciones tecnológicas como las de Bioceres, por un lado con la biotecnología, y Moolec, que ha logrado una soja rosada con proteína de cerdo, y lo que parece algo fenomenal. Mencionó los cabezales de fibra de carbono de Ana Fernández Muján, a través de Chifaz, que también lo han impactado y él los ve con un potencial fenomenal para entrar a pleno en la nueva agricultura. Y por supuesto lo que hace Lartigoyen, lo que hace el grupo Don Mario, donde estuvo Ignacio Bartolomé, su titular, sucesor de Gerardo Bartolomé, con la noticia de que 1 de cada 2 hectáreas de soja en el mundo se siembra con genética de Don Mario. Bueno, todo esto estamos haciendo, a pesar de que estamos regalando espacio a nuestros socios y competidores y colegas, como a los brasileños o los americanos mismos que crecen por el default de Argentina en justamente la cuestión de la soja, donde somos tan competitivos, porque le estamos cediendo ese espacio a través de las malas políticas que impactan en el sector. Pero bueno, estamos viendo la luz al final del túnel, esto está por cambiar, todos estamos con una expectativa de cambio porque aún dentro del discurso del actual oficialismo también se está remarcando que quieren ver al campo de otra manera. Creo que esto es muy aleccionador, tenemos que estar transitando este periodo un poco con la frente alta y diciendo hay más para seguir adelante. Hasta la semana que viene.